Señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Qué leen en mi pantalla? Legislación laboral. Legislación Derecho laboral. laboral. Derecho laboral. Y bienvenidos. Bienvenidos. Ok. Aquí, para los que recién llegan a nuestro curso por primera vez, coloco las fechas de las evaluaciones que acordamos el día de ayer para que puedan tomar nota y estar pendientes, porque hay estudiantes que solamente van a ver esta materia y no ven más. Entonces, en algún momento, si tenemos que acogerlos a cualquiera de los grupos ya constituidos, pues necesariamente debemos hacerlo. No los podemos dejar por fuera, a no ser que ellos, los nuevos, se agrupen entre ellos mismos, pero creo que no lo van a poder hacer. Entonces sería importante que los acogieran en los grupos que ya están constituidos para que no se queden por fuera. La idea es siempre mantener un espíritu de solidaridad entre todos los compañeros. Entonces, habíamos dicho que el primer parcial para el 7 de septiembre, el segundo parcial para el 16 de septiembre. Para el 16 de septiembre y el examen final para el 23 de septiembre del año 2020. Bueno, dándole continuación a la clase y a nuestro programa del contenido programático, hoy vamos a iniciar con una historia del derecho laboral. He traído un video para hacer un paralelo con respecto a la formación del derecho laboral a nivel mundial. Entonces, vamos a ver el video para iniciar con nuestro conversatorio del día de hoy. Ustedes ven me van a excusar. ¿Ustedes ven bien el video? ¿Lo están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Se ve bien y se escucha bien. Sí, señor. Bueno, entonces vamos con el video. Profe, ¿el video tiene audio o no? Sí, ahí se escucha. Ah, pues yo no escuché, qué pena.
Solo es música de fondo, compañera, no dice nada. Gracias, compañero.
Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. ¿Viste? Señora. Ok, entonces es que sigue llegando gente y se distrae uno un poquito en este tema. Bueno, en ese video que acabamos de ver, donde tenía un fondo musical de música bien importante, podemos analizar como abrebocas de lo que es el derecho laboral. Ahí empieza haciendo una descripción, no una narrativa, sino una descripción. Desde el punto de vista de los esclavos, porque siempre ha existido la clase dominante, hay una clase que ordena y siempre ha existido una clase que es la que obedece, la clase dominante. En ese tema empieza lo que es la aparición del feudalismo, donde se denomina que es cuando entra en decaimiento el Imperio Romano. Ustedes saben que el Imperio Romano fue una sociedad constituida por la Iglesia Católica y los reyes, y fueron una sociedad, un estado que estuvo gobernando por Europa, parte de Asia. Y ellos tuvieron así una fortaleza económica, social, política de gran envergadura, pero también empezó el decaimiento del Imperio Romano. Y es así como en Constantinopla el Papa crea lo que se llaman las cruzadas. Estas cruzadas fueron ejércitos que crearon para contrarrestar todas las sociedades que iban en contra de la Iglesia Católica. Entonces deambulaban por Europa, deambulaban por parte de Asia, combatiendo en la guerra a todas aquellas personas que estaban en contra del Papa. Entonces ahí podemos hacer un paralelo, podemos revisar qué es la aparición de los primeros paramilitares. Aparece el paramilitarismo, como se pudo observar en nuestro territorio colombiano con la aparición del paramilitarismo, que no fue otra cosa que unos ejércitos, inicialmente unos ejércitos armados que tenían la función de proteger a los ganaderos, a los industriales que estaban siendo azotados por la guerrilla. Sin confirmar, se dice o se decía que estos paramilitares estaban protegidos y estaban amparados por el gobierno nacional. Haciendo esa historia, reviviendo esa historia nacional, podemos ver cómo el gobierno nacional constituye las UNIR, que eran instituciones armadas que querían hacer parecer como si fueran empresas de seguridad privada, mientras que las empresas de seguridad privada tenían que hacer unas inversiones para constituir unas armas lo más poderoso que les autorizaban
comprar eran revólveres 38 largo y unas escopetas de calibre 16, calibre 22. Eso era lo más que podían tener las empresas de seguridad privada. Mientras que los organismos, estas Convivir, pues tenían pistolas, ametralladoras, tenían un armamento bastante pesado. Entonces, ahí fue la primera manifestación del mercado, de la industria de la seguridad privada, que le manifestó al Estado que eso no podía seguir en ese orden de ideas, que ya, si bien es cierto, estaba siendo azotado por las cooperativas que tenían unos privilegios o tienen unos privilegios dentro del mercado, los particulares no podían seguir en ese estado de desigualdad socioeconómica con estas Convivir y con estas cooperativas. Entonces el Estado, a raíz de eso y de muchos vejámenes y de muchas situaciones de desorden que se presentaron, decidió dar por terminado el tema de esas Convivir. Entonces, posteriormente, ese imperio romano, a través de esas cruzadas, ellos fueron a seguir en su lucha, en su guerra para sostener el tema de la hegemonía de la Iglesia Católica, y los únicos que pudieron derrotar a las cruzadas fue los ejércitos Reich alemanes. Entonces los Reich fueron los que derrotaron, los únicos que pudieron derrotar las cruzadas que fueron constituidas por el Papa. Aparecen entonces esas grandes fábricas y aparecen en el año de 1791 con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos trae como la apertura de el antes y el después. Esa Revolución Francesa empieza por traer unos grandes antecedentes de la historia. Por ejemplo, hace la aparición la imprenta que fue construida por Gutenberg. Teniendo la imprenta, entonces también empieza a perder peso el concepto religioso, porque ya el tema de la imprenta empezaron a aparecer los primeros escritos sobre el tema realmente de la Biblia, de la creación, y ahí es cuando la Iglesia Católica empieza a perder fuerza. Aparecen también los grandes pintores, los grandes artistas como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, entre otros, con sus grandes obras. Aparte de eso, tenían las esculturas. Se le preguntaban a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel que ellos hasta dónde podían esculpir esas piedras de mármol, y ellos decían que lo hacían hasta golpear el martillo con las yemas de sus dedos. Eran unos artistas superdotados que a través de su ingenio empezaron a construir esas grandes obras, como la obra de la Última Cena, como la Capilla Sistina, como la construcción del Miguel Ángel. En Europa, en Francia, tenemos el Museo del Louvre, donde allí se empezaron a guardar todas esas obras que fueron construidas por los artistas alrededor de Europa. Se dice que Alejandro Magno fue un emperador, un gobernante
que él también empezó a recoger. Dicen que empezó a hurtar esas grandes obras y la recopilación de toda esa riqueza está guardada, exhibida en el Museo del Louvre. Allí, por ejemplo, se tiene una gran sala donde aparece la obra de la Mona Lisa, y uno creería que de pronto sería una obra magistral, una obra totalmente gigantesca por su forma como la han publicitado, que una gran obra, y realmente es una obra que no tiene más de, ustedes que son ingenieros pueden medir la magnitud de por lo menos unos 50 de ancho, unos 50 por unos 50, más o menos lo que mide la mitad de una puerta de una habitación normal. Entonces, es una obra que primero está enmarcada en unos cristales blindados, no permiten que el público, no permite que los turistas le tomen fotos, porque dice que la radiación de las fotos hace que el lienzo se deteriore. Es la parte más visible, la parte más atractiva que tiene el Museo del Louvre. Está en el centro de París, es un museo muy grande, un museo gigantesco. Hagan de cuenta como si estuviéramos en la Plaza de Bolívar y coge el Palacio de Justicia, la Catedral y lo que es el Congreso de la República, así más o menos en esa U, así gigantesco, y en toda la mitad hay una pirámide similar a la pirámide como construyeron el techo de la gobernación de Cundinamarca, aquí en la calle 26 con carrera 50. Entonces, esas fueron las grandes obras que aparecieron para la época. También aparecen la música, aparecen la parte de William Shakespeare con sus grandes obras como Romeo y Julieta. Aparece también obras que él traía de gran renombre, y siguen apareciendo todos estos grandes artistas, y aparece en el sector político la primera mujer que defendió los derechos humanos femeninos. Olympia van der Gurst aparece en esta escena de la historia, y ella fue guillotinada por hacer proclamas de los derechos humanos femeninos. Ahí entonces es donde aparece por primera vez la importancia de la mujer. Siguiendo dentro de esa Revolución Francesa y la Revolución Industrial, entonces aparece esa Declaración de los Derechos Humanos, que en el año de 1948 en Washington se hace la proclamación, se oficializan los derechos humanos a nivel mundial. Entonces tuvieron que transcurrir más de 400, más de 500 años desde la primera vez que se proclamaron esos derechos femeninos, para que a través de la historia tuvieran un eco y tuvieran un reconocimiento, para que en el año de 1948 esos derechos humanos fueron proclamados y que fueron aceptados dentro de los convenios internacionales que hacen todos los países miembros de la ONU
y de la OEA, porque acuérdense ustedes que todos los países están dentro de estas asociaciones para que hagan esos pactos y esos convenios internacionales. Esos pactos internacionales que hacen los gobiernos es lo que hace que se reúnan en diferentes partes en Europa para que postulen algunas actividades sociales, algunas actividades económicas, algunas actividades políticas, para que los países miembros las acepten. Entonces, hacen la invitación a los países miembros, los países a veces envían a sus propios presidentes para que ellos recojan la información o envían emisarios del gobierno para que recopilen la información del proyecto que se quiere adoptar a nivel mundial. Estos políticos, estos Profe. hombres de Estado, dígame. Profe, qué pena. Disculpe, tengo una duda. Usted nos dice que los derechos humanos se firmaron en 1948, pero yo tenía entendido que fue en París, en Francia, donde se firmó la declaración, y usted nos dice que en Washington. Bueno, ahorita que tengamos la sección de preguntas y respuestas, avanzamos en el tema. ¿Le parece? Porque así quedamos, porque si no esto se nos sale de las manos. ¿Es correcto? Ok, sí, señor. Bueno, entonces estábamos hablando de esos pactos que hacen los gobiernos, recogen la información, lo traen para el Congreso de la República y en el Congreso de la República ellos son los que aprueban o desaprueban esos convenios. De tal manera que si son aprobados, ellos regresan cuando ya estas comunidades que tienen reunidos los países para que se haga el acta de los países que acogen el convenio. Tenemos un ejemplo sobre una inconformidad que hizo, una de muchas inconformidades que ha hecho el gobierno colombiano frente a esos acuerdos. Resulta que en La Haya tuvieron la oportunidad de promulgar un proyecto de delimitar unas fronteras marinas. Entonces tenían como un metraje de entre la playa y mar adentro para que tuvieran como ese reconocimiento de propiedad de los diferentes países. Entonces, ahí aparece el tema de las 75.000 millas náuticas que pierde Colombia con Nicaragua, porque Colombia no se acogió a ese pacto, porque el libreto que llevaron para ser aprobado por el Congreso de la República quedó engavetado. Profe, pregunta. Daniel, guarde la pregunta para cuando tengamos la sesión de preguntas. Ok, sí, señor. Ese tema de las 75.000 millas náuticas que pierde Colombia con Nicaragua fue producto que Colombia no se acogió a ese pacto internacional de las millas, mientras que Nicaragua sí lo hizo. Por consiguiente, ellos presentaron la declaratoria ante La Haya para que les tuvieran en cuenta la propiedad de esas millas náuticas. Dentro de todos los procesos jurídicos existen unas normas y existen unas reglamentaciones
que se llaman los recursos. Esos recursos que presenta Colombia, pues son unos recursos que son bien importantes, pero a la hora de la verdad no tienen un sustento jurídico, puesto que para la época, para la fecha de los hechos, Colombia no había suscrito, no se había suscrito a ese pacto. Por consiguiente, Colombia, en grado sumo, no va a tener la oportunidad de poder reclamar esas millas náuticas que pierde con Nicaragua. Va a ser supremamente difícil y si lo logra, pues sería algo, un hecho jurídico, pero la verdad es que como se ven las cosas del derecho internacional, los estados tienen muy poca opción. Colombia tiene muy poca opción del reconocimiento de esas millas. Entonces, vemos cómo va haciendo lentamente la aparición del derecho a nivel mundial, porque ya entonces aparecen ese nexo causal que aparece en el derecho laboral, que es la relación contractual entre los empleadores y los trabajadores. Ahí entonces aparece el que manda y el que obedece, el empleador y el trabajador. Y también en esa Revolución Francesa aparece lo que son los estados liberales y los estados comunistas. Hace su aparición esos estados donde tenemos el comunismo, tenemos el socialismo, que son estados políticos completamente diferentes. Por ejemplo, podemos decir que la FARC era un régimen socialista donde era el bienestar común, donde la repartición de la riqueza era para todo el pueblo. Si realmente se hubiera seguido ese principio ideológico, filosófico, político, como lo tiene la Unión Soviética, como lo tiene en América Cuba, pues muy seguramente hubieran llegado a su objetivo, que era la manifestación de la desigualdad de los ricos frente a los pobres y poder a través de las armas obtener el poder, lo cual se demostró políticamente que no lo lograron y tuvieron que hacer la paz, porque los ricos, que son 5 familias en este país, tienen tanta fuerza que no lograron que la FARC, que fue un movimiento internacional que tuvo mucho poder político, mucho poder social, mucho poder económico, pudiera derrocarlo. Es tan así que entonces ellos pues se van por unas actuaciones meramente ilícitas, con unas conductas negativas, como son el secuestro, como son la extorsión, y todo eso lo hacían con el propósito de poder obtener recursos económicos para el sostenimiento de sus hombres en la guerra. Y obviamente, pues, aparece el narcotráfico, que es algo de mucho impacto social y es una industria. El narcotráfico es una industria, es un comercio que quien está metido en esa industria, a pesar de que es ilícita, sabrán cómo desarrollan sus actividades. Es así como, por ejemplo, en los Estados Unidos
con el lavado de activos, realmente a Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos no le interesa cuánto consuman de droga sus habitantes, sus ciudadanos, la gente que vive. A Estados Unidos lo que realmente le preocupa es los impuestos que no pagan por el negocio de la droga, porque ingresa droga y salen dólares, y la salida de esos dólares ellos la condenan terriblemente porque no están pagando impuestos. Entonces, ese realmente es la conducta negativa que se tiene, que es sacarle los dólares a los gringos sin pagar impuestos, porque es una economía subterránea. Entonces ahí es donde son llamados a extradición y tienen gran parte de los líderes políticos, cómo acaban el tema del paramilitarismo con sus líderes, unos muertos que se han matado entre ellos mismos, otros que han sido declarados en extradición. Muchos hicieron pactos con los antiguos presidentes. Esos presidentes no les cumplieron porque ellos también tenían vínculos, tenían brazos armados, tenían vínculos con el narcotráfico, no les cumplieron, los extraditaron, y ahora, a hoy día, lentamente, esos líderes como Mancuso, como todos estos, ya están cumpliendo las penas, ya están librándose de las penas americanas, y ahorita es cuando, al parecer, el boomerang se va a regresar. El boomerang se va a regresar porque ya ellos van a tener la oportunidad de confesar, de dar declaraciones en juicios en Colombia en contra de aquellas personas que no les cumplieron, porque habían hecho pactos, no los cumplieron y los dejaron que los extraditaran. Entonces, por eso la situación en los últimos días ha estado bien difícil, bien complicada, y ha habido mucha noticia a nivel político, a nivel de las grandes esferas del Congreso de la República. Han hecho, la Corte Suprema ha tenido unos pronunciamientos muy fuertes frente a todas esas actuaciones negativas que se están presentando. De tal manera que entonces, con esa aparición de esos liberales y de esos comunistas socialistas, vemos también cómo para la época y para la historia, vemos cómo Rusia, un estado socialista, también lentamente tuvo un desboronamiento, porque hubo países hubo regiones de Rusia que se separaron de la Unión y se declararon como ciudades, como países independientes. Es así como, por ejemplo, hubo una separación de Yugoslavia, donde aparece entonces aparece Praga, que hace parte de lo que era antiguamente Yugoslavia, donde se tiene la historia del niño Jesús de Praga. Y tienen la parte sur, que es la división, donde unos se vuelven liberales, o sea, entran en un régimen meramente capitalista, y los otros siguen conservando la parte del socialismo, pero es un socialismo totalmente independiente, es libre, independiente, no dependen de ningún estado no dependen de ningún estado, son libres, totalmente independientes. Fíjense ustedes que
aparecen también por el lado de la parte de Italia, todo lo que es la bota itálica, también aparecen grandes regiones como Armenia, como fíjense ustedes que en el Mundial de Rusia hubo países donde las manifestaciones de la presidente de ese país, ella iba a ver los partidos de fútbol de su selección y ella pagaba de su salario, pagaba el transporte comercial para ir a ver los partidos de fútbol. Y esos son unas manifestaciones de derechos de igualdad, porque si hubiera sido nuestros presidentes, pues ellos se van en el avión presidencial, se van con sus mujeres, se van con toda su tropa, que generalmente van todos los ministros, van gastándose en lo que no hay y asisten a esos partidos, mientras que esos países que son ricos culturalmente, socialmente, económicamente, tienen un gran potencial, un gran desarrollo industrial y no se malgastan el dinero de esa forma. Incluso vemos cómo existe la pena de muerte para aquellos gobernantes que despilfarran el dinero. Qué bueno fuera que en nuestro país se tomara conciencia de lo cual no se va a poder hacer, puesto que esto, como les digo, mis queridos estudiantes, está manejado por 5 familias que son las que manejan el mundo, los que manejan el Estado. Están así que, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes tengan conocimiento del tema de Murcia, cuando él hizo efectiva las pirámides, pues eso tuvo una afectación en el mundo bancario y entonces Sarmiento Angulo le dijo al presidente de la época, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese hombre? Porque ya no hay dinero efectivo en la calle. El dinero efectivo lo estaba recogiendo Murcia con sus pirámides y llegaba uno a los bancos a cambiar un cheque y el cajero le decía, por favor espere que ya viene el camión, la transportadora de valores. Y era que efectivamente dinero en efectivo no había. Entonces se empezó a hacer una crisis económica y como los bancos son de los dueños de este país, porque no hay bancos hechos por el pueblo. El pueblo no, yo no conozco una asociación que diga vamos a constituir un banco. Aquellos pequeños industriales, pequeños comerciantes, gente que tenga algún dinero ahorrado de sus propios recursos, pues no puede constituir un banco, no puede constituir una compañía de seguros, porque eso está dada junto con el Transmilenio, por ejemplo, eso está vedado para el pueblo. Eso el pueblo simplemente lo tienen en cuenta para las votaciones y de resto, pues solamente le dan pan y circo. El pan, pues es la miseria con lo que le pagan a uno y el circo, pues todo eso que vemos, todos esos espectáculos políticos, pues el fútbol, que es el opio del pueblo, y mientras que estaban distrayendo al pueblo con un partido de la Selección Colombia, los congresistas estaban subiendo el salario a más de 36 billones de pesos, mientras que una familia de 5, 8 personas tiene que vivir con un salario mínimo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que en el mundo del capitalismo como en el que vivimos nosotros estamos siendo azotados. Igualmente, por la no conservancia de esas políticas, de esos objetivos, los regímenes socialistas y los regímenes comunistas obviamente están lentamente desapareciendo. Por ejemplo, en Cuba,
¿cómo es posible que ya se le hayan arrodillado a los yanquis, otorgándoles pues grandes beneficios? Entonces hubo grandes líderes como José Martí, de la Revolución Cubana, que se debe estar revolcando en su tumba de ver cómo los Castro, que lucharon y bregaron para sacar adelante la independencia, de alguna manera se cansaron y entregaron las armas, se le arrodillaron a los yanquis, les dieron todos los beneficios que los yanquis querían recibir, a pesar de que ellos siguen con el patrocinio de la Unión Soviética, pero como la Unión también tuvo un desmembramiento, y pues Putin, que es uno de los más duros de este mundo político, dueño de su Unión Soviética, pero fíjese que también hubo minoritarios que dijeron no queremos más el régimen socialista y nos vamos a independizar. Entonces, así lentamente va apareciendo el famoso tema de los sindicatos. Los sindicatos a nivel mundial, los sindicatos a nivel Europa, Francia especialmente, que es como la piedra angular, es la plataforma del lanzamiento, es el régimen donde tuvieron la oportunidad que en esa época de la Revolución Francesa, el pueblo se revolucionó contra Luis XIV, que era el rey para la época, y su esposa María Antonieta. Y este rey, ellos trasladaron la sede de gobierno que estaba en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la trasladaron para el barrio Versalles, en Fontibón. Y él ahí construye el Palacio de Versalles, y esas fueron sus dos magnas obras que la historia lo reconoce a él, que fueron construir el Palacio de Versalles y pelearse con sus vecinos. Era un régimen de guerra, era un régimen por el poder político, por mantener la riqueza, independientemente que en París, por ejemplo, la gente se estaba muriendo de hambre. Al rey no le interesaba. Entonces, el pueblo se subleva contra el rey y se apoderan de Versalles, decapitan al rey, y ahí termina el régimen de la monarquía. Ahí desaparece la monarquía. Ustedes se dan cuenta que en Francia no hay rey, no existe la monarquía, desaparece el rey. Hay rey en España, pero en Francia no hay. Hay rey en Inglaterra, pero en Francia no hay rey. Entonces, esa hace parte de la gran historia, de muchas historias que nos trae a colación para la historia del derecho laboral. Todo esto hace una gran parte, porque si bien es cierto, con la Declaración de los Derechos Humanos, lo que se entiende es que es una declaración para el hombre, para el ser humano, para la protección de sus derechos a nivel mundial. Entonces, cuando en el año de 1991 aparece la reforma de la Constitución Política, que fue construida en el año de 1886. Fíjense ustedes cómo teníamos una Constitución tan antigua que ya no se parecía nada a la realidad, y en el año 91 hicieron lo que fue la reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional lo que hicieron fue vincular dentro de la Constitución Política de Colombia los derechos humanos,
que son los mismos derechos fundamentales que hablábamos ayer, que están condensados en el artículo 11 al 41 de la Constitución Política de Colombia, y que hicimos un ejercicio para que los estudiantes dijeran cuáles derechos fundamentales conocían. Entonces, en Colombia rigen los derechos fundamentales para el reconocimiento de los ciudadanos y de los habitantes extranjeros en nuestro territorio nacional. Y para el mundo exterior, entonces están los derechos humanos. ¿Cómo se usan? Ejemplo, el señor Gustavo Petro fue destituido por Alejandro Ordóñez de la Liliana, ¿nos ayuda con su micrófono, por favor? Gracias. Gustavo Petro fue destituido por la Procuraduría, por Alejandro Ordóñez, que era el procurador de la época, acusándolo de unos movimientos, un mal gasto. Simplemente lo acusaron porque él fue el que le quitó la basura a los hijos del presidente, a los hijos del señor Uribe. Entonces, por eso fue destituido. Gustavo Petro consideró que el gobierno colombiano, la justicia colombiana, no era garante de sus derechos. Por consiguiente, fue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y colocó la queja, donde manifestó que él había sido destituido de una forma ilegal. Hizo su planteamiento y la Corte, revisando el caso, le dijo al Estado colombiano: le sugiero que restituyan a Gustavo Petro porque hubo una vulneración o hubo una violación de sus derechos humanos. Entonces, ahí aparece los abogados del gobierno y le manifiestan a la Corte que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Por esa razón, el gobierno le dijo a la Corte que no, que a Colombia nadie le ordenaba qué tenía que hacer dentro de su territorio nacional. Y la Corte simplemente le dijo: señores Colombia, la Corte le está dando una sugerencia de que deben de restituirlo. Si no lo restituyen, los expulsamos de la Corte. Entonces imagínense ustedes Colombia expulsada de la Corte, Colombia a la deriva, sin tener una organización internacional con un apoyo de los gobiernos internacionales para la defensa de su territorio. Se presenta una guerra con nuestros hermanos venezolanos y nosotros ¿con qué nos vamos a defender? Venezuela tiene un gran armamento que se lo ha dotado la Unión Soviética, tiene misiles, tiene barcos, tiene aviones, y nosotros aquí en Colombia, ¿qué tenemos? Armar una pelea con los venezolanos y sacarlos a punta de madrazos aquí para allá, a punta de piedra, con cauchera, con palos, con machete. Colombia no tiene cómo defenderse. Colombia necesita del apoyo de los gobiernos internacionales, tener ese apadrinamiento de los gobiernos internacionales para poderse proteger de una invasión de los venezolanos, por ejemplo. Están así que el gobierno colombiano, Colombia como tal, se dice que Colombia es la finca de los americanos. Aquí en Colombia existen
guarniciones americanas que están en la selva de arriba del Chocó, por los lados de Buenaventura, están en Bichada, están en el Amazonas. Ellos tienen sitios estratégicos donde tienen sus bases aéreas para defender a Colombia, pero también en cualquier momento, si Estados Unidos quisiera cogerse este país, se lo coge, porque de hecho está bien endeudado. Todo se lo debemos a ellos. Y aparte de eso, por el ordenamiento del gobierno, tienen la posición, están posicionados en diferentes partes. Tienen como 5 bases. Entonces, a raíz de eso fue que apareció la restitución del alcalde Gustavo Petro. Entonces, fíjense ustedes cómo a nivel internacional uno puede hacer valer sus derechos, los derechos humanos. En esa pelea que hay política entre los políticos, pues entonces ellos también se acogen a normas internacionales de los derechos humanos, presentan sus quejas ante la Corte y están a las esperas de que haya esos pronunciamientos. Y ustedes saben que aquí la guerra del poder es muy grande. Aquí la guerra del poder entre familias es muy grande. Existe que en el exterminio que hicieron de los movimientos de la UP, murieron muchas personas, y ahora, hoy día, de esos muertos políticos están sus hijos que ya hacen parte del Congreso de la República y ellos saben exactamente quién fue el que mandó matar a su papá y ellos están en este momento combatiendo esos temas y por eso hay una guerra política en Colombia a raíz de esa situación que viene de atrás, que muy seguramente muchos de ustedes no habían nacido cuando estaban en esos movimientos políticos donde los comunistas de una manera fuerte se querían tomar el poder y estaban enfrentados en el Congreso de la República por la fuerza del poder, porque es que el poder gobierna, el que tiene el poder es el que manda. Entonces a nadie le gusta perder el poder, a nadie. Nadie le está interesado en perder el poder. Por eso los ricos cada día son más ricos a raíz de eso, del poder económico que tiene esa parte subyugando a los trabajadores y ahí entonces es donde hace su aparición realmente el derecho laboral en Colombia y vemos cómo de alguna manera Colombia tiene la defensa de sus trabajadores que son subyugados, son humillados, son explotados por, vamos a decirlo así, por la clase capitalista. Entonces, hemos aterrizado de la historia del derecho laboral para Colombia. Vamos a hacer entonces una rondita de preguntas y respuestas a ver cómo nos va. Bienvenidos. Profe, que nos ayude con la aclaración de la compañera Yuri Jari Ávila, porque pues yo también tenía la misma información ¿Cuál y aparte tienes sí, tú? ¿Cuál bueno, tienes tú? que se firmó en París en 1948 y el primer documento que se generó por derechos del hombre y del ciudadano fue en 1789 en la época de la Revolución Francesa. Y también fue, pues, obviamente en Francia. Entonces,
no sé, como usted nos dijo ahorita que había sido en otro país, en Washington, en otra ciudad americana, entonces me quedó la duda también. Ok. Eh, Esos datos históricos dicen que en el año de 1948 surgen los derechos humanos en París. Claro, si lo vemos en 1889, también aparecen eh, los derechos humanos aparecen en París, pero la declaración, o sea, los derechos humanos nacen en París, claro, pero lo llevan y hacen la proclama en Washington. ¿Sí me entendió? Hacen la No, profe, proclama, porque hacen como el ceremonial para que el mundo, o sea, hacen como la parte de la publicidad, hacen como la pero, parte publicitaria y hacen como esa declaratoria de los derechos humanos en Washington, ¿sí? pues es que lo que yo tenía entendido era que pues se firmó, fue en París. Claro, Entonces, claro, no sé cuándo se refiere a la proclamación, no sé claro. a ese término a qué se está Ok, refiriendo. tú tienes la razón y lo vamos a dejar para no entrar en controversias, porque muy seguramente tú lo estás viendo en Google y lo vamos a mantener porque en cualquier momento yo puedo tener un concepto o una información, entonces no voy a entrar a discutir contigo ni voy a entrar a discutir con Google. Entonces lo dejamos y nunca le he quitado el valor a lo que tú estás diciendo de París, porque siempre el reconocimiento de los derechos humanos es en París. ¿Ok? Entonces lo dejamos en París. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué otra cosa tenemos? Yo, profe. A ver, adelante. Y No vaya a ser lo mismo que dijo su compañero. no. Eh, en cuanto a los derechos humanos, pienso que en este momento Colombia está teniendo alguna falencia porque en algunas empresas no se están cumpliendo a cabalidad con la información, digamos, dada. Julie, quiero que ordene la idea de la siguiente manera. Los derechos humanos rigen en el mundo exterior, en el mundo internacional, los derechos humanos. En Colombia se denominan derechos fundamentales, que están consagrados en la Constitución Política del 11 al 41. Esos derechos fundamentales muy seguramente son los que todos los días los gobernantes, los empleadores están vulnerando en contra de los trabajadores. Ahí, entonces, ordenando la idea, Julie, vemos que efectivamente se vulneran esos derechos fundamentales que tienen los trabajadores. Y es verdad. Ahora, por ejemplo, en esta pandemia, el gobierno nacional hizo la declaración de un estado de emergencia. Frente a ese estado de emergencia, el gobierno es el garante de salir a defender los intereses del pueblo colombiano, es la protección del pueblo colombiano. Esa protección, esa garantía, la hace el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo y saca una resolución 21 donde establece que no se podían hacer suspensión de contratos, artículo 51, numeral 1, porque dice ese artículo 51 que la suspensión del contrato por una fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces resulta que la pandemia no es una fuerza mayor, no es declarada como una fuerza mayor y ahí entonces el Estado sale a proteger
la estabilidad laboral de todo el pueblo colombiano, de todos los trabajadores, y le dice a los empleadores que no pueden suspender contratos, no pueden terminar contratos, no hay un ordenamiento. Para eso tenían que pedir permiso al Ministerio del Trabajo y el Ministerio no estaba aceptando para el tiempo de marzo esa terminación de esos contratos. Entonces, ¿por qué la pandemia no es una fuerza mayor? Porque resulta que la pandemia aparece, el coronavirus 19 aparece a mediados del mes de noviembre en la China. Ya a partir de esos meses ya se sabía que existía una pandemia, pero muy seguramente el Estado y los empleadores pensaron que eran una peste como muchas que han aparecido y que pues sí, bien es cierto, matan un poco de gente, pero que van desapareciendo muy lentamente y resulta que no fue así. De tal manera que ustedes deben de saber, o mejor, no tienen por qué saber. Las empresas deben de hacer unas reservas, como es un 10%, para mitigar los temas de emergencia. Entonces, es ahí donde el Estado le dijo a los empresarios, ustedes deben de sacar sus reservas del 10% de sus utilidades que las han venido acumulando al transcurrir del tiempo para proteger los trabajadores. Algunas empresas del orden de Arturo Calle, empresas como Permoda, empresas grandes en este país, tuvieron esa caja, que es lo que ellos llaman esa caja, tuvieron esas reservas para dar cumplimiento a ese ordenamiento jurídico de proteger a los trabajadores. Pero hay muchas empresas medianas y pequeñas que no tenían esas reservas porque no producen lo suficiente, porque no tienen el control, porque no tienen la organización. Porque cuando uno constituye una empresa, pues mucha gente la arma sin plata, la arma, bueno, más adelante miramos, por ahora trabajemos y vamos avanzando y lentamente. Y resulta que nunca la constituye como debe ser. Muchas veces los dueños de las empresas se van a viajar a la costa o se van al exterior y se van con la plata de las prestaciones sociales de sus trabajadores o muchas veces ni le pagan a los trabajadores y empiezan a hacer conductas negativas que van en detrimento a los trabajadores. Y es ahí donde cuando les toca pagar, pues tienen que afrontar quiebras, problemas fiscales, problemas económicos, hasta se pueden ir a la cárcel por esos malos manejos. Entonces, esa vulneración de los derechos fundamentales es lo que hace que el Estado en este momento, claro, ya abrió la puerta, ya los patrocinadores del gobierno le dijeron tiene que abrir, por eso abrieron un día y mataron cuánta cantidad de gente con la apertura del IVA, producto de que los patrocinadores del gobierno le dijeron, ahora a ver, ¿qué hacemos? Necesitamos vender, no nos vamos a dejar morir porque usted tiene encerrado el pueblo, entonces abra. Y salió todo el mundo a comprar, todo el mundo con tarjetas de crédito a comprar, los pocos que tenían algún dinero compraron. ¿Y cuántos murieron? Y ahí aparece entonces la alcaldesa diciendo, oiga, no, el segundo día sin IVA no abran porque pues esto se nos salió de las manos. Entonces, esos son los derechos fundamentales que tenemos nosotros, que los profesionales, tener plenamente identificados cómo funcionan los derechos fundamentales y cómo funcionan los derechos humanos que se tienen plasmados.
¿Listo, Julie? Sí, señor, profe, muchas gracias por la aclaración. Ok. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Profe, Sebastián, bienvenido. Sí, sí, señor. Muchas gracias, profe. Profe, yo tenía una duda cuando se tocó el tema de los sindicatos. Hace muchos años yo escuché una historia que un sindicato hizo cerrar una empresa muy grande en la ciudad de Bogotá, en la cual pues trabajaba una compañera de mi mamá. Entonces yo quería nomás, digamos, comentarle para ver si usted me puede dar una respuesta. ¿Hasta qué punto el sindicato de una empresa tiene el derecho a exigir y quiénes son los que regulan como tal el sindicato para que esto no llegue a pasar? Digamos, ahorita en estos tiempos, pues yo sé que hay más control con ese tema, pero pues la empresa que le estoy hablando ahorita está abierta, se llama Croydon. Ella quebró en el 95 y pues ahí mi madrina fue la que salió, por decirlo así, afectada porque pues quebró y la empresa dijo, no, nos fuimos en bancarrota, a nadie indemnizaron, nadie les dieron un peso, pero pues con los años cuando volvió a reabrir y se volvió a posicionar, entonces ahí sí comenzaron a devengar lo que había sucedido en esa época, pero pues ese tema de los sindicatos sí me llama mucho la atención, saber hasta qué punto se puede, digamos, exigir en la empresa los derechos y quiénes son los que regulan ahí como tal ese tema. Gracias, Sebastián. La Constitución Política de Colombia tiene un artículo donde dice que que el pueblo colombiano, los individuos, tienen el derecho de agruparse en sindicatos. O sea que hay un mandato constitucional donde los ciudadanos se pueden unir en sindicatos. Ahí aparece entonces una autorización constitucional para constituir el sindicato. El artículo, el del libro segundo del Código Sustantivo del Trabajo habla sobre el derecho colectivo. Y ahí entonces aparece la norma, normatizan qué son los sindicatos, cómo se constituyen, cuál es el objetivo, cómo funcionan, cuál es la labor que deben seguir los sindicatos en Colombia. Igualmente, en esa normativa que está condensada en el código, en ese derecho colectivo, entonces hay que hacer uso del derecho procesal laboral para que esa normativa se ponga en funcionamiento esos derechos. Entonces los sindicatos pueden hacer un pliego de peticiones a la empresa y la empresa pues está con la facultad de decidir si cumple o no cumple. Se tiene una visión que los sindicatos en Colombia son unas organizaciones que son manipuladas por el empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador coge a las directivas de los sindicatos, los cuadra, los organiza, les compra las conciencias para que esos pliegos de condiciones se aprueben a mitad de precio y por la mitad de las condiciones que se ha solicitado. Fíjese usted cómo entonces aparece aquí el tema de las bananeras. En el tema de las bananeras es la primera aparición de sindicatos en Colombia, donde los americanos en los cultivos de banano, en el Magdalena, en la región de cerca de Santa Marta. Entonces, en esa población, ellos, los trabajadores, se declararon en huelga y simplemente los americanos, el presidente americano llamó al presidente colombiano y le dijo, bueno, necesito que me evacúes
esa gente que está haciéndome esa huelga allá, y simplemente el gobierno mandó un comandante aquí de Bogotá, lo mandó para allá y fusiló, así tajantemente, fusiló a toda la gente que estaba en la plaza y los tiraron mar adentro para que los tiburones se devoraran los cuerpos, otros los enterraron y solamente dejaron en la plaza principal 9 cuerpos de los trabajadores de las bananeras. Como ceremonia o como homenaje a los 9 pliegos, a los 9 puntos del pliego de condiciones que habían colocado los de las bananeras. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo puede haber una declarativa de esos pliegos de condiciones y estas empresas simplemente dicen que no tienen esas condiciones, se declaran en quiebra y simplemente dejan viendo un chispero a los trabajadores y pues si no hay de a dónde echarle mano al tema del patrimonio de las empresas, pues porque ellos simplemente, los empresarios son sabios, son sabidos, y ellos en la medida que van viendo que la situación se está poniendo difícil, pues ellos van trasladando sus cosas para otro lado. Somos nosotros los que no tenemos como esa visión, pero los empresarios para eso cuentan con eminentes abogados, con eminentes personalidades que les ayudan a pensar cómo es que tienen que hacer para no dar el brazo a torcer frente a los trabajadores, porque qué deshonra, qué desprestigio. Entonces, ¿qué dejan tirado ahí? Dejan tirado 4 palos para que los trabajadores los vendan y se repartan, y eso no alcanza ni siquiera para los tintos. Entonces, eso a grandes rasgos, mi querido Sebastián, es lo que pudo haber pasado para la época, pero son peleas sindicales que dan, pero muchas veces le compran la conciencia. Aquí tenemos sindicatos muy fuertes como el sindicato de los profesores del distrito. Es un sindicato poderoso, es un sindicato que nombra, ellos es del polo democrático, ellos nombran alcaldes, ellos quitan y ponen alcaldes, entonces tienen una fuerza política increíble, pero en el fondo llaman a arreglar a los miembros de los sindicatos, les dan sus prebendas y durar un mes los profesores por la calle quemándose en la cara, exponiéndose a todos los atropellos de la policía y finalmente amanecen diciendo ya el paro se cuadró y ¿en qué nos beneficiaron? En nada. Son argumentos ahí chinos que aparecen pero que les arreglen nada. Entonces, por esa corrupción, los sindicatos en Colombia cada vez son más precarios, son más, tienden a desaparecer porque la gente en un principio vamos a pelear, nuestros derechos, los derechos de los trabajadores, nos están manoseando, nos están explotando, no sé qué, y los llama el empleador y le dice, venga usted, presidente, ¿cuál es su problema? No, ¿qué tal? ¿Usted tiene casa? No, yo vivo en arriendo, yo no sé qué, yo les demás, listo. Le vamos a dar esta casa y quédese callado y vayas. Si es el caso, reciba la casa, se la escrituramos, se la damos y pasado mañana renuncie, le damos 3 pesos y váyase de la empresa. Y se acabó el carbón. Y le compran la conciencia a la gente. Y así es en este país. Porque yo soy abogado laboralista y he tenido la oportunidad de ver ahorita en estos temas de pandemia, me llamaron para asesorar un sindicato. Presentamos una tutela, ganamos la tutela y qué tristeza que a los 3 días, es más, ni siquiera me pagaron los honorarios de la tutela y a los 3 días me llamaron y me dijeron, no, ¿cómo le parece que el presidente renunció de la empresa? ¿Cómo? ¿Renunció? Cuando era el que más peleaba y el que más jodía, sí, renunció y se fue.
A ver, blanco Profe, de gallina lo pone. Listo. Yo profe, quería preguntar, aló. A ver, Daniel, adelante. respecto al litigio que tiene Colombia con Nicaragua, donde la Haya le concedió más de 500 kilómetros de mar a Nicaragua, quiero saber si hay algún argumento jurídico o algo que pueda hacer Colombia para recuperar ese territorio, o ya no hay nada que hacer. Mira, en el mundo jurídico existe la segunda instancia, que es los recursos que pueden presentar las personas ante el superior siguiente. O sea, que pueden ir, por ejemplo, yo soy el primer juez y yo tomo una decisión y tengo un fallo. Y tú, que estás perdiendo el negocio, puedes ir ante un superior mío para que él falle frente a un recurso que tú vas a poner. Pero tú tienes que argumentar en ese recurso cuáles fueron las posibles fallas que yo tuve para fallar en contra tuya. Entonces, si ese juez superior encuentra que yo tuve fallas jurídicas al lanzar el fallo, ese juez superior puede, en un momento dado, de acuerdo a tu argumentación jurídica, puede echar abajo la determinación que yo coloqué. Y él puede variar el fallo. ¿Cómo se puede ratificar en lo que yo dije? ¿Sí? Así pues, pero tiene que tener unos argumentos muy fuertes, muy poderosos para que el juez superior considere que tiene que variar la decisión que tomó el primer juez. El primer juez no va a fallar de la noche a la mañana, va a fallar un proceso tan fácilmente, pues porque, bueno, si hay corrupción, pues él también tendrá que saber cómo lo va a hacer porque él sabe que le viene el juez de arriba y el juez de arriba le puede tumbar en caso de dado, pero no es solamente que le va a tumbar la decisión, sino que también le pueden abrir un disciplinario y el hombre puede ir a la cárcel por tomar una mala decisión. Entonces eso es de mucho cuidado, eso ya es de envergadura. Y si es a nivel internacional, pues peor, porque acuérdese que estamos hablando con gente que hacen parte de esos organismos internacionales, esas cortes internacionales, que son hombres y mujeres que son incorruptibles, gente que no se corrompe, gente que no se corrompe. Es gente que tiene tan limpia su conciencia y su moral que no se en Suiza, en esos países, pues, donde no es fácil, no es fácil. Entonces, tiene que tener una buena argumentación si quieren recuperar esas millas náuticas que se están perdiendo. Profe, en esa Gracias. parte que preguntaba Daniel, ese tratado de la Haya, o sea, ¿en qué consiste esa parte para los países? Porque a partir de ahí Colombia entró en un litigio al retirarse para poder pelear otra vez las millas náuticas. ¿Eso cómo se maneja esa parte? No, es que el tema es lo que yo les estaba contando. La Haya formula unas condiciones de reglamentación internacional y en este momento para ese momento estaban haciendo la formulación, la denominación de las millas náuticas que tenían los países mar abierto. Entonces, para poder respetar esas millas de mar abierto, Colombia tuvo que suscribir el convenio para que le respetaran y ningún país pudiera invadirle ese territorio. Pero como Colombia es el Colombia del Sagrado Corazón, engavetaron ese borrador del convenio. El Congreso ni siquiera lo aprobó.
lo llevaron y lo engavetaron y lo dejaron ahí tirado, como todo lo que pasa en este país. ¿Y en qué gobierno pasó eso, profe? Que guardaron esos documentos. No recuerdo bien si fue en el gobierno de Gaviria, de Samper, por ahí es la cosa. Eso no es nuevo, eso no es de ahora, eso Es que, pues que le le, pregunto es porque que le- que a veces por, le tocó al presidente Santos afrontarla, es diferente, pero no es que él haya sido el santo salvador de eso, no, que salió el a eso fallo, iba. no, salió el fallo para esa época y a él le tocó enfrentarlo, pero no es que él haya, que por cuenta de él, no, fue que el problema surgió ahí. Pues hasta donde de lo que yo he leído, eso sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, a lo que voy a esa parte es que a veces comenzamos a pasar, y eso pasa en los derechos humanos y pasa en todo en la vida, y es cuando las personas no se informan de mucha información de lo que pasa alrededor del país, y entonces este tipo de cosas, todos cuando pasó eso, le echaron las culpas al presidente del momento, pero resulta que esas cosas son cosas que vienen pasando hace Sí, muchas cosas atrás, igual sí, como pasó con el desfalco de Reficar. total. El presidente era otro, pero quien se lo comió el sapo fue el que estaba en la actualidad. Sí, Entonces, señor. Sí, señor, eso es verdad, eso es verdad. Y hay unas cosas, Janier, que nosotros, el pueblo, ni siquiera, ni siquiera nos damos cuenta. No tenemos intervención. Nosotros no tenemos visión, no tenemos intervención. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque esas son decisiones del Congreso de la República, esas son decisiones de los gobiernos. ¿Y por qué no han construido el metro en Bogotá? Porque ni siquiera se han puesto de acuerdo en cómo van a repartir lo que se van a robar. Porque aquí primero piensan en cuánto se van a robar para después sí empezar a hacer lo que tengan que hacer. ¿Cómo se robaron, Profe, cómo se robaron la 26? ¿Y a dónde están esos niños adinerados? ¿O usted cree que era que el alcalde Samuel Moreno era un niño que le tocaba trabajar como ustedes o como a mí para poder sobrevivir? El nieto del general Rojas Pinilla, que fue uno de los que construyó esta ciudad, uno de los que hizo grandes obras por este país, que también tuvo sus errores, pero a ver, es que nosotros como pueblo, a nosotros no nos dejan conocer muchas cosas porque no les interesa. A nosotros solamente nos usan para la votación. Y a mucha gente que está aguantando hambre, les llevan un tamal, les llevan un bulto de cemento y nunca más vuelve a aparecer el político en las regiones. Nosotros no tenemos intervención en muchas cosas. Por eso a veces uno ni mira esas noticias de ver esas barbaridades porque uno no, con eso o sin eso, enterándose uno de eso o sin enterarse, uno tiene que salir a trabajar, tiene que salir a comer, tiene que salir a rebuscarse. Porque uno no tiene intervención. Uno con llenarse la cabeza de esas de esas cosas horrorosas, no tiene, no lo único que tiene es una fuerza de trabajo donde uno tiene que prepararse. Ustedes, muchachos que están jóvenes, terminen esa carrera y si se pueden ir de este país, por allá les va mejor que no aquí. Aquí no hay trabajo. Ni ingeniero como ustedes, que se joden tanto estudiando, porque la carrera de ustedes no es ni mucho menos fácil. Quemarse en las neuronas con las matemáticas y ahora aguantarse en este profesor de derecho laboral y salir a ganarse 1.200.000, 1.500.000. Por Dios, por amor y con contratos de prestación de servicios donde no tienen prestaciones sociales, donde no tienen seguridad social. Porque es que este es el Estado, este es nuestro país, este es nuestro hermoso país Colombia. El Banco Mundial es el que pone las condiciones.
¿Por qué existen tantas carreras intermedias? Antiguamente la ingeniería eran carreras donde las miraban con mucho respeto, como mirar un médico. Y hoy día, ¿cuántos tecnólogos hay en ingeniería? ¿Cuántas tecnologías hay? Y esos tecnólogos son los que se llevan la mano de obra y se llevan el producto económico de los ingenieros. ¿O estoy desmintiendo, muchachos? A ver, ¿estoy diciendo mentiras? ¿Ustedes tienen algún reconocimiento diferente a lo que yo acabo de mencionar? Alguien que me salga al ruedo a decirme, profe, se equivocó. ¿Cuántos ingenieros de petróleos que trabajan en Ecopetrol trabajan bajo un contrato de prestación de servicios, escasamente ganan 4 millones de pesos y tienen que pagar alrededor de 1.500.000 pesos de seguridad social? ¿Cuánto le queda? 2.500.000. Y ese es el gran sueldo. Y un profesional de 2.500.000 es, mientras que un congresista de la República que ni bachiller es, se gana 36 millones de pesos. A ver, muchachos, es que la situación es ni mucho menos fácil. Bueno, Hernando, bienvenido. No, profe, qué pena. Ok, bueno, muy seguramente aquí nos daría la medianoche y todo el módulo hablando de todas estas vicisitudes que tiene nuestro querido país Colombia. Pero como tenemos un contenido programático que avanzar, entonces, si no hay más preguntas, entonces quiero desearles una feliz noche y muchas gracias por la asistencia. Que descansen. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, buenas noches.